Para empezar, quiero poner esto en contexto. Es como crear un mapa para poder entender cuáles son las diferencias de género. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden las niñas? Muchos profesores, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, han visto que esto es de utilidad. Es, no sé, desarrollar planes para dar sus clases, cómo poder motivar a las niñas, por ejemplo, en algunos temas de computación, y cómo motivar a los niños, por ejemplo, para que les interese la literatura y otros temas. Empecemos con una pregunta. Le ofreces a una niña o a un niño de 5, 6, 7 años de edad una opción. ¿Quieren jugar con una muñeca o con una camioneta, con un pequeño camioncito? ¿Qué sucede? De hecho, ha habido 11 estudios relacionados que ya han sido editados y ampliamente publicados, y en el capítulo 5 de mi libro de Los niños al borde están ahí enumerados, y tiene que ver con el análisis de niños entre 5 y 7 años de edad. El color gris tiene que ver con el tiempo dedicado a jugar con una muñeca, por ejemplo. Y el color oscuro es el tiempo dedicado a jugar con el otro juguete que se les ofreció, en este caso el camión. Tenemos de este lado niños y mujeres, respectivamente. Las niñas, más tiempo obviamente dedicado a las muñecas que lo que le dedicaron a los camiones, pero hay variaciones entre las niñas. Y algunas sí, bueno, juegan o escogen el camión. Los niños obviamente tienen una diferencia marcada del tiempo que le dedican a jugar con las muñecas. Hay muy poco tiempo dedicado en este sentido. Entonces, cuando por primera vez vi esta información, fue hace más de 30 años, cuando yo estaba estudiando mi doctorado en psicología en la Universidad de Pensilvania. Y tomé un seminario para lo que es estudio de posgrado para psicología. Y cuando entré en contacto con esta información, el profesor preguntaba ¿por qué? Y yo también empecé a formular esta pregunta: ¿por qué los niños prefieren a esas edades trabajar con un juguete que no es tan agradable a la vista, que es duro, y la muñeca puede ser suave, puede tener colores bonitos? Y dice, bueno, porque tenemos un interés en la educación. Nosotros les enseñamos a los niños y a las niñas con lo que deben de jugar. Les enseñamos a las niñas que deben de jugar con muñecas. A su vez, a los niños, lo contrario. Sin embargo, el mensaje que le mandamos a los niños es mucho más fuerte que el que le mandamos a las niñas. Nosotros enviamos el mensaje de que el niño que juega con una muñeca tiene algún problema, tiene algún defecto. Y lo que empezó a suceder con estos estudios es que los niños empezaban a jugar con la muñeca, y luego entraba el concepto de que había algún defecto con ellos y la dejaban. Esta era la sabiduría convencional. Esto es lo que era la creencia 60, 70, en la década de los 80. En algunos lugares hoy día se sigue practicando, pero no es preciso, no es correcto. Ahora, estas diferencias tienen que ver con una construcción social o la formación socialmente hablando. Creo que no podemos dar respuesta a esta pregunta si solamente vemos los datos de investigaciones en seres humanos. En muchos estudios que he llevado a cabo, he visto también resultados de estudios de laboratorio con chimpancés, con diferentes especies de monos. Todo esto llevado a cabo en laboratorio, y teníamos estudios llevados a cabo por Jerry Alexander en la Universidad de Yale, el primer investigador que nos dio información relacionada con el sentido de los estudios en chimpancés, gorilas y monos en etapas tempranas. Y también se les daba la opción. No había mencionado esto, pero todas estas diapositivas están en línea. Y tengo al final de mi presentación el sitio al que pueden acudir para que ustedes puedan obviamente verlo posteriormente con calma, si así lo desean. Y hablábamos de Jerry Alexander, que posteriormente fue replicado por sus colegas, por ejemplo, Kim Wallen, en el Yerkes Private Center, que es el centro de estudio de simios en Yerkes, y posteriormente por el doctor Richard Warman en Harvard con chimpancés. ¿Qué han encontrado? Este es el resultado
resumido. Tenemos aquí en este caso los simios o los chimpancés o el género que se estudió femenino con tiempo designado a ambos tipos de juguete. Pero veamos a los chimpancés masculinos o machos en este caso. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Tenemos un contexto social, como decíamos, que tenemos que explicar para poder entender esto. Podríamos tratar de explicarlo. Tendríamos que entender que el chimpancé le está diciendo a su hijo, por favor, no te quiero ver jugando con muñecas. No sucede así. Los investigadores han visto que incluso los adultos de estos grupos de animales estudiados no ponen atención, no les interesa que el niño, que en este caso el de menor edad, esté jugando con un juguete o que tenga en las manos algún otro objeto. No les interesa, no se afectan. La respuesta entonces es por qué los machos están prefiriendo jugar con carros toscos, duros, en vez de jugar con una muñeca suave. Y lo vemos también determinado en diferentes especies. La preferencia del joven macho de jugar con un juguete duro y tosco, en sentido contrario de jugar con algo suave en sus manos, marca la misma diferencia en humanos. Por ejemplo, vemos la construcción social en las especies. Pero el doctor Melvin Konner ha dicho que la cultura delimita la biología. Las diferencias natas, la preferencia del joven macho de jugar con una cosa en contrario a la otra o en contraste con algo suave y colorido, lo podemos ver en diferentes especies. En este caso comparamos nada más chimpancés, monos, gorilas, simios de diferentes grupos y los seres humanos. Y encontramos las mismas diferencias. La diferencia, sin embargo, está más pronunciada en nuestra especie, porque tenemos la construcción social del género. Entonces, la cultura delimita la biología. No hemos explicado, sin embargo, el efecto principal. ¿Por qué? El macho joven prefiere jugar. O sea, ya entendemos que hay una diferencia en cuanto al tiempo designado, pero ahora queremos saber por qué. ¿Estemos hablando de seres humanos o si estamos hablando de animales estudiados en laboratorio? El profesor Jerian Alexander, como les decía, fue el primero que hizo esa pregunta. Ir más a fondo. Y, obviamente, nos puede dar hoy día una respuesta. Y la respuesta es algo que ha sido muy útil para muchos profesores, para poder motivar a los niños y a las niñas en todos los temas. Y para poder entender la explicación de la profesora Jerian, tenemos que recordar qué sucedía cuando nosotros estábamos en la escuela con el sistema visual humano. Recuerden que tenemos bastones y conos. Tenemos la retina y la luz que al penetrar puede convertir imágenes dentro del cerebro y así las identificamos. También tenemos que entender que tenemos otro estrato en la retina en donde tenemos las células ganglionares o del ganglio, que tienen dos variedades, las pequeñas y las grandes, o células de mayor tamaño. Las de menor tamaño solo se conectan con los conos. Tenemos el tono rojo, verde y azul. Las de mayor tamaño están en toda la retina. Las pequeñas están solamente en la parte interna de la retina. Las grandes están en toda la retina, conectadas en cierta forma con los conos azules. Y tenemos la distribución a lo largo y ancho de la retina en forma regular. Por 30 años, los investigadores han visto que todos los primates, incluyendo monos y chimpancés, tienen dos sistemas visuales en su cerebro. Tenemos uno que proviene de estas células pequeñas, respondiendo a la pregunta: ¿qué es esto? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su textura?
Y el otro sistema, el que tiene que ver con las células de mayor tamaño, responde a estas preguntas. ¿Dónde está y a dónde va? Dos sistemas visuales. No hay nada nuevo aquí. Como decía, esto se ha entendido dentro de las neurociencias por más de 30 años. Tenemos dos sistemas visuales, el magnocelular y el parvocelular. Tenemos sistema M y P entonces. Esta diapositiva de 1987 del profesor Kirsch y sus colegas en Brighton University, lo que hicieron fue mapear la anatomía en el sistema visual humano. Tenemos aquí las células de menor tamaño que conectan con el sistema del lado lateral, el núcleo lateral ganglionar, y del otro lado tenemos la división, cómo se conecta con las células macro. Y todo esto va al área 17 dentro de la corteza humana. Y el sistema M, se va hacia el HOC5, dentro de la corteza también. Dos sistemas que funcionan en paralelo. El sistema M procesa información relacionada con velocidad y dirección. Y el P tiene que ver con color y textura y detalle. La profesora Julian Alexander entonces fue la primera que presentó evidencia indicando que el sistema M del dónde está predomina en hombres y por el contrario el sistema P, que es, bueno, predomina en la mujer, como aquí lo podemos ver. Y en mi libro, Girls on the Edge, Niñas al Borde, del 134-138 es donde detallo más esto. El libro ya está un poquito fuera de venta, ya ha habido otros editores que han también publicado libros relacionados con estos temas. Por ejemplo, la autora Katrin Ammons en Alemania comenta que si vemos el HO05 dentro de la corteza humana, en seres humanos, si vemos la diapositiva a simple vista, pueden entender ellos, como estudiosos y profesionales, que estamos hablando de un cerebro humano, hombre o mujer. Hay una diferencia marcada a simple vista. Entonces ya podemos responder a la pregunta. Esta es la respuesta. Tienen llantas, tienen neumáticos, corren, van de un lugar a otro. Las niñas, por el contrario, prefieren en cierta forma jugar con muñecas, tienen un color interesante y una textura también interesante. También, cierta parte de esta información la pueden encontrar en una versión del primer libro, y ya en español, El género importa, el género sí importa. Y también una versión actualizada de Las niñas al borde, y esta en francés que les muestro hace 2 semanas acaba de salir en París. ¿Por qué los niños pierden los pies y por qué las niñas están bien ubicadas? En este punto podemos decir que me puedo salir de aquí, que nadie va a notarlo, porque todo lo que hemos visto hasta ahorita es irrelevante. No les estoy diciendo nada nuevo. Este material es interesante, bueno, si yo fuera neurocientífico y quisiera entender las diferencias neurobiológicas de los niños, o entre niños y niñas. Pero no, yo soy un director de escuela, podrían decir ustedes. ¿Cómo me va a ayudar todo esto? Por un momento, imagínense que la maestra o el maestro es usted y le están dando clases a un niño de 5, 6 o 7 años, niño o niña. Y a cada uno de estos niños, sin importar el género, les dan un papel en blanco, una hoja en blanco y crayolas. Y le dicen, dibuja lo que quieras. Y he llevado a cabo 5 estudios con también datos relacionados con mis colegas en Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Sudáfrica y el último en Tailandia.
En los 5 estudios tenemos los mismos resultados, una y otra vez. 5 diferentes grupos, 5 países diferentes, los mismos resultados. Las niñas en cualquier lugar dibujan personas, mascotas, flores, colores y, como podemos ver, la gente tiene caras, tiene ropa y están en un plano horizontal, están acomodados en el dibujo. 10 o más colores. Obviamente el rojo, amarillo, beige, café son los colores que predominan. Esto también aplica a todas las niñas. Hay muy pocas excepciones. Incluso una niña, por ejemplo, que es atleta, dibuja a una persona que está en un plano horizontal y tiene, obviamente, una cara bien dibujada con ropa y todos dibujan, aunque ya tengan una formación más elevada en el arte del dibujo, del diseño, continúan haciendo lo mismo. Los mismos ingredientes, como quien dice. Con los niños es menos complicado. 1 de cada 12 niños dibujaría lo que dibujó una niña. 1 de cada 12. Esos niños tienen algunas características en común con las niñas. Tienen 3 veces más probabilidades, en contraste con el resto de los niños, de tener asma o eczema cutáneo. No les gusta golpear a otros, no les gusta ser golpeados, no juegan fútbol americano o básquetbol. Ellos juegan tenis, por ejemplo, juegan golf o atletismo y son más probables de ser atacados por bullying. Cuando trabajo en talleres para lo que es el bullying, no es lo que estamos haciendo ahorita, obviamente, pero ahí hablo de los niños típicos y de los niños que salen de estos estereotipos. En el capítulo 9 de este libro se habla más a detalle de este tipo de personalidad. 8%, 1 de cada 12 años, entonces cabe en este esquema. Y dibujaría entonces exactamente lo que dibuja una niña. No vamos a hablar de este grupo hoy. Pero el resto del día, cuando yo hable de niños, voy a hablar de los 11 de los 12, o sea, más del 90%. Cuando les das una hoja en blanco y crayolas, no van a dibujar ni personas, ni ojitos, ni florecitas. Van a ver una escena de acción. ¿Y cómo cambia todo esto? Como un monstruo comiéndose a un alienígena o un cohete estrellándose contra un planeta. Tenemos palitos, dibujos muy sencillos, no hay figuras en la cara. Van a utilizar menos crayolas, a lo mejor 1 o 2 colores, nada más. No está bien organizado, no tiene un plano horizontal. Es como bidimensional, como si fuera Picasso, con una tercera dimensión que está superimpuesta, o sobrepuesta, mejor dicho, perdón. Y aquí creemos que el niño escribió tanque, para explicarnos que ahí está un tanque que está disparándole a los aviones, que obviamente está estrellándose y está en fuego y se acaba de estrellar en el suelo. Y lo vemos del otro lado, que también hay tanques volteados. Tenemos un hallazgo entonces muy sólido. No importa si la niña está en Japón o en los Estados Unidos, no importa la raza, el sector étnico, el idioma que se habla en casa, no hay ninguna afección en los resultados o injerencia en los resultados. En cualquier lugar, las niñas dibujan gente, flores, árboles. Tenemos a una japonesa en este caso, o una persona que habla inglés y que vive en los Estados Unidos. Todos dibujan mascotas, gente, siempre tienen una cara, expresión facial, ropa. Y entendemos esto porque estaban ustedes poniendo atención cuando les comentaba que el sistema M y el sistema P, celular, las niñas involucran al sistema P con parvocélulas, detalles, colores. Los niños, por el contrario, la mayoría de ellos incluyen acción. Ustedes ya lo entienden hoy en día, pero muchos de los maestros no lo entienden, no han tenido este entrenamiento. Les pido, por favor, que se imaginen frente a un aula con niños de 6 años y les piden, dibuja lo que tú quieras. Y vas caminando alrededor del salón y llegas con Emily. Emily hizo esto. Y le comentas, muy bien, Emily, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dibujando? Y te explica, bueno, que esta es ella, su gatito, su hermanita, la amiga de su hermanita.
Dices, bien, muy buen trabajo, excelente, encantador, sigue así. Pero llegas con Jason. Jason, le dices, muy bien, Jason, ¿qué estás dibujando? Te explica que quiere hacer un accidente, pero en el momento del impacto, este carro, el del medio, si lo pueden ustedes definir, está aplastado entre los otros dos. ¿Cómo motiva hacia el niño? El niño está complicando las cosas, ¿no? Ay, Jason, querido, ¿cómo que un accidente? O sea, ¿por qué tanta violencia? A la gente, bueno, la gente se puede lastimar, puede haber muertos. Y además, Jason, no veo gente en tus carros. Tus carros están vacíos. Mira lo que dibujó Emily. Tan bonita, a nadie le están matando, nadie está paralizado. ¿Por qué tienes que dibujar algo tan violento? Y luego te vas con Damien, con este bosquejo, y le dices, muy bien, Damien, pero Damien, tienes aquí un montón de colores. ¿Por qué? El carro tiene el mismo color que el cielo y además no hay nadie en el carro. ¿Por qué no pones a alguien manejándolo? La falta de concientización en cuanto a la diferencia de género tiene una consecuencia más seria aún para reforzar los estereotipos. He visitado más de 380 escuelas en los últimos 12 años. Algunos años atrás estuve en una primaria en los Estados Unidos, un segundo año de primaria, 7 años de edad en promedio. Y la maestra decía, tiempo libre, pueden hacer lo que ustedes quieran. Algunas niñas estaban sentaditas, se quedaron dibujando en sus lugares. Uno de los niños empezó a correr, no sé, estaba haciendo ruido, estaba como avispa alrededor. Y le dije, oye, ¿por qué no quieres dibujar? Y me dijo, sin ninguna duda, dibujo o el dibujar es para niñas. Dibujar es para niñas, eso lo hacen las niñas. ¿De dónde surgió esa idea? Estoy casi seguro que la maestra o maestro jamás les dijo eso, pero a lo mejor sí en cierta forma. Al anhelar, felicitar y resaltar aquellos diseños de las niñas con colores y detalles, pero por el contrario, no entender el punto de algo que tiene que ver con acción, está en forma no intencional enviando un mensaje. El dibujar es para niñas. La falta de concientización de la diferencia de géneros es de suma importancia, que tiene consecuencias para poder entender los estereotipos entre géneros. ¿Cómo podemos enseñar algo que no sabemos? Bueno, la clave es entender qué es lo que quiere hacer el niño y ayudarle a hacerlo mejor. Sucede que Damien quiere suponer que su vehículo va rápido. ¿Qué debería hacer el maestro? Decirle, mira, Damien, puedes mostrarnos arena que va saliendo de las llantas como si estuviera corriendo, y de la parte de atrás puedes con otro color poner como flamas o algo, como chispas. Y entonces el niño está motivado porque la maestra está tratando de entender. Hay que enseñarle a dibujar lo que él hizo, pero de mejor manera. No podemos evaluar desde la perspectiva del dibujo de una niña, y tampoco en el sentido contrario. ¿Qué pasaría si le dijéramos a la hora de evaluar a Emily desde la perspectiva de Damien? Decimos, oye, Emily, no está pasando nada en tu dibujo, no hay nada de acción. ¿Sabes qué, Emily? ¿Por qué no haces que una de las niñas le golpee a la otra? Eso sería agradable. Eso sí sería un buen dibujo. Obviamente estoy bromeando. No estoy sugiriendo que lo hagas, pero quiero mostrarles qué tan simplista sería tratar de evaluar el dibujo de una niña desde la perspectiva de un varón, y también viceversa. Decirle a un niño, pon contexto, pon caras, pon expresiones, no es lo lógico. Esto nos lleva a hipótesis. Si más maestros pudieran entrenarse en este sentido, ustedes podrían romper los estereotipos. Podrían tener niños de 7 años de edad que dibujan muy bien. Y no es una hipótesis, es un hecho. Quiero comentarles sobre una mujer que se llama Margaret Hopstadter.
¿Abigail James está todavía aquí en el salón? No, ya salió. Bueno, Abigail la conoce, ella es una de las ponentes mañana, sí. Ella conoce a esta persona que estoy mencionando. Margaret Hallstarter es una líder en Islandia del sistema educativo. Ella tiene bajo su control a 17 escuelas con niños desde 4 a 12 años de edad. Obviamente ella y sus maestros conocen esto. Tiene 44 maestros de Islandia que han sido en el pasado enviados a conferencias. Una de ellas en Chicago, que fue la que yo di. Y también algunos maestros en Orlando que también están aprendiendo. Y en octubre del 2012 estuve en Houston hablando de este mismo tema y también sus profesores acudieron. Y cuando ella pasó al frente a hablar, comentaba que en sus 17 escuelas, a ver, un momento, me voy a ir un paso atrás. Sus maestros conocen sobre el sistema MIP o las células MIP, que es lo que quiere dibujar un niño. Los niños están en salones por separado de los salones de las niñas, que también ayuda. Y nos comentaba que en cada una de estas 17 escuelas, bajo su supervisión, hoy en día cuando le dices al niño, ¿tiempo libre? ¿Puedes hacer lo que quieras? La actividad favorita es dibujar, sentarse a dibujar. A los hombres les encanta, a los niños les encanta y a las niñas también. No creo que haya una diferencia entre ambos sexos en cuanto a este gusto. Hay una diferencia, sin embargo, en lo que quieren explicar o expresar. Y si no lo entendemos, tenemos lo que hoy en día vemos. Escuelas en las cuales la mayoría de los niños piensan esto. La falta de concientización en cuanto a la diferencia de género. Falla a la hora de reforzar los estereotipos. En la Universidad de Virginia, se hizo un experimento con esos estudiantes de posgrado y se les solicitaba que fueran, por ejemplo, a la cafetería o a la biblioteca y que pudieran escribir una lista de 300 palabras de lo que veían ahí y regresar. Y luego iban a evaluar los resultados. Bueno, resulta que cada una de las estudiantes mujeres comentaron lo que habían visto. Se estaba descarapelando la pintura, las alfombras estaban desgastadas, la comida estaba fría y la iluminación no era muy buena. Pero en este mismo grupo los hombres hablaban de acciones. Uno, lo que está aquí detallado en español. Bueno, al principio pensé que estábamos hablando de acoso sexual dentro de las instalaciones, pero luego estos mismos jóvenes se dieron cuenta que no, que la niña también estaba, en cierta forma, o la estudiante estaba aceptando. No los conocemos, no sabemos si son altos, delgados, atractivos o no atractivos, qué tipo de ropa tenían, no tenemos la menor idea, porque aquí estos jóvenes lo que redactaron fue la acción que vieron. Como seres humanos, como primates, algo que compartimos con los chimpancés y gorilas es el hecho de que la visión es nuestro eje dominante para el entendimiento. Con esto podemos ver hacia dónde dirijo esta plática, el mensaje. Si yo fuera una rata, les podría decir, ¿pueden oler? ¿Pueden oler hacia dónde voy? Pero como humanos decimos, ¿pueden ver hacia dónde me dirijo? Porque este es el eje dominante. Sabemos que hombres y mujeres tienen diferencias en sus mundos, en la conceptualización de sus mundos. Como vemos, afecta obviamente cómo escribimos, cómo leemos y qué tipo de historias quieres narrar. He visitado más de 40 escuelas en Australia, en 6 viajes diferentes. Mi primera visita fue en el 2006. En Sydney, Melbourne y Brisbane son las ciudades en las cuales estuve. Aprendí muchísimo en ese primer viaje. Por ejemplo, algunos conceptos que nunca había oído antes, como la diáspora, entender la diáspora. En Zimbabue, que antes era Rhodesia,
Gran parte del siglo XX teníamos a los granjeros o productores blancos de mucho dinero con granjas enormes. En los 90 y hacia el 2000 se les dijo que tenían que abandonar el área. Y sus tierras fueron tomadas sin compensación económica. Obviamente podrían irse, pero tenían que irse de hecho, pero no tuvieron dinero para llevarse. Sus valores fueron confiscados sin compensación económica. Y gran parte de ellos obviamente decidió irse, no tenían otra opción. Y muchos de ellos, de esta anteriormente conocida como Rhodesia, se fueron a Australia. Y en este grupo de alumnos que yo visité en Brisbane, se les dio una asignatura de escribir una historia. Si tienes 13 años, escribe sobre una persona de 13 años. No era primaria, era más bien secundaria. Pero supón que tú vienes de esta ciudad, que en el 2000 llegas, pero 10 años atrás tu familia fue despojada de sus bienes en otro lugar. Entonces Melissa escribe, tenemos que entender que en Australia los niños llevan uniforme a la escuela diario. Hay 3 días al año en los cuales tienen una fiesta. Es como un convivio social, único día en el cual no utilizas uniforme. Entonces Melissa se imagina a la protagonista de su historia sentada y pensando en la última fiesta. Su familia todavía no tiene la ciudadanía. Está en el 2000, ya llegaron ahí desde el 2000, perdón, pero todavía no tienen un estatus legal. Es incierto. Y viven de la caridad, de la comunidad religiosa. Obviamente no están en hambruna, digámoslo así, pero sí están sufriendo bastante. En la última fiesta, ella tenía su mejor vestido, pero en cuanto entró al salón, 3 niñas se rieron de ella. El vestido había sido de Gretchen y tenía salsa, y entonces se le habían donado. Gretchen se había manchado, las niñas lo habían donado a la iglesia y empezaron a reírse. Mira, todavía está la mancha, ese vestido era el de Gretchen. Y Melissa salió corriendo. Estaba obviamente llorando. Continuando con la historia, está ella en su cama y dice, bueno, mañana tengo una fiesta. Y pone algunas piezas de ropa sobre la cama y tienen de una forma u otra defectos. Pero es lo único que tiene para ponerse. Y toca cada una de las piezas y hay una lágrima. Ahí termina la historia. Obviamente la maestra leyó esto, yo estaba ahí presente, la leyó frente al grupo y le dijo al grupo, clase, esto es excelente, es una manera excelente de redactar, de contar una historia. Les dice, ¿saben por qué? Bueno, por 2 razones. En primer lugar, ¿vieron ustedes el detalle de la textura y color en lo que ella contaba? Por ejemplo, la playera, cómo tenía desgaste y los tonos que utilizaba a la hora de describir, como una casaca o un saco de Polaroid estaba desgastado también y cómo los colores cambiaron a ser más tenues. Pero en segundo lugar, aparte de los detalles, observaron cómo Melissa introduce a la mente de su personaje cuando empieza a llorar. Sabes exactamente por qué está llorando y a lo mejor quieres llorar junto con ella. Eso es una muy buena manera de escribir. Y les decía, quiero por favor inspirarles a que sigan esto. Y luego hablé con Justin. Justin escribió una historia en la cual detalla que el padre regresa a África, pasa a la frontera y llega hasta Zimbabue y puede llegar una vez más a los plantíos de los cuales saca debajo de la tierra lo que es oro y otros minerales. Luego se roba una motocicleta, 3 policías lo están siguiendo por la carretera. Y luego trata de pasar por una barranca, una
un como obstáculo que había sobre la carretera. Entonces lo que hace cuando ya lo alcanzan, toma la escopeta, brinca, corre y tiene la libertad. Se va con los diamantes y el oro hacia la libertad. Al maestro no le llamó nada la atención esta historia. Y dice, Justin, tengo problemas con lo que tú acabas de escribir. En primer lugar, se supone que tenías que hablar de una persona de tu edad. Tú hablaste del padre que regresó a África. No cumpliste con lo que se te especificó, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que no sé nada de tu protagonista. Es alto, bajo de estatura, es atractivo, no es atractivo. ¿Qué tipo de ropa lleva puesta? ¿O trae ropa? Nunca mencionas nada en ese sentido. Y más importante, le decía el maestro, no sé nada de lo que está pasando por la cabeza de tu protagonista, porque va corriendo por la carretera, 3 policías lo están persiguiendo y él está, no sé, aterrado de que lo van a seguir, de que lo van a alcanzar, o está extrañando a su familia en Brisbane, o está disfrutando los paisajes. No sé nada. A lo mejor es un robot. No me estás explicando nada. Y necesito, por favor, Justin, que la vuelvas a hacer. Una narrativa creativa. Y cuando yo digo buena, quiero decir que sea genuina, honesta, que llegue hasta el centro de quién eres como un ser humano. Justin no quería hablar de sentimientos, colores, texturas. Justin me dijo a mí, en sus propias palabras, yo ya hice mi historia. Si a ella no le gustó, es su problema. Justin, con mucho orgullo, recibió un 0. No vas a suponer que eres otra persona para complacer a la maestra. Una vez más, insistimos, la falta de identidad y de concientización para la diferencia de géneros nos lleva a no entender estos paradigmas, estos estereotipos. En este caso, el profesor o profesora encargado no entendía las diferencias. Otro niño, Justin, que decide que escribir creativamente es para niñas. Como les decía antes, tenemos que entender qué nos quiere decir el niño y ayudarle a mejorarla. No hay que evaluar a la historia del varón como si fuera la perspectiva de la niña. ¿Qué pasaría si fuéramos a evaluar al revés, a Justin desde la perspectiva de Melissa o Melissa desde la perspectiva de Justin? Le podríamos decir a Melissa, una historia necesita historia, tiene que suceder algo desde el principio al final. Melissa, lo único que pasó en tu historia es que una niña se sienta sobre su cama durante 10 minutos, toca la ropa y llora. Eso no es una historia. ¿Qué pasaría si le dijéramos eso? ¿Qué pasaría si le pudiéramos motivar y decir, hay una buena escena? Recuerda que la protagonista recuerda que había 3 niñas que se burlaron de ella. ¿Qué pasaría si ella toma un arma y las dispara? Ahí tendrías una historia. Obviamente, estoy bromeando. No lo hagas así, estoy bromeando. Una vez más, podemos enfatizar cómo es que no podemos comparar una historia de un género a otro. Tenemos que entender las perspectivas. Las maestras o maestros están enseñando a los niños a lo largo y ancho de los Estados Unidos cómo dibujar y cómo narrar desde la perspectiva de niñas, sin importar si estamos hablando de un maestro hombre o mujer. Se les enseñó a enseñar que una buena narrativa es mucho color, mucha textura, mucha acción, muchísimos adjetivos. Este es un tipo de narrativa, pero no es el único. Obviamente hay más de una manera de poder ser un buen escritor. En los Estados Unidos, con Ernest Hemingway, un excelente escritor, hablando constantemente de acción. No hay muchos adjetivos. Si estuviera hoy en día en la escuela, a lo mejor habría dejado de escribir. Su maestro le diría, oye, ¿qué onda con toda la acción que estás poniendo aquí? Necesitamos más color, necesitamos más textura. ¿Qué pasaría si ese fuera el caso?
Hay que entender las diferencias. ¿Y qué pasa con las historias que incluyen violencia? Estuve en Dulwich, en Inglaterra, es un suburbio en Londres. Y después de mi plática, un niño de 12 años quería compartir su historia. Esta es una pareja que hablaba de sus hijos. La niña sin ningún problema, el niño no tan bien. A su hijo no les gustaba la escuela, no le gustaba hacer nada que tuviera que ver con tareas por escrito. Entonces él estaba en escuela mixta y pensaron que a lo mejor a la hora de tener a este alumno en escuela de varones podría mejorarles estas complicaciones que habían tenido. Había una elección de asignaturas la primera semana que este niño entró y una indicaba lo siguiente. Leemos en español. Esa noche, la madre entra al cuarto del hijo y le dice, ya son más de las 10, ya, a dormir y apagar las luces. Él le dice, pues estoy haciendo mi tarea. Ah, bueno. Es la primera vez en su vida que él quería continuar después de la hora que tenía que irse a dormir y prefirió escribir. Y estaba, bueno, lo que hago es sacrificar un pollo y luego lo parto en piezas y luego lo que hago es poner la grasa de este pollo sobre el escudo y luego me tomo la sangre. Y los padres estaban muy emocionados de compartir esta historia con nosotros, porque después de un año de haber estado en la escuela de varones, pasó de ser alguien que odiaba la escuela y que no escribía, a ser alguien que adora la escuela y empezó a escribir todo el tiempo. Sin embargo, podemos entender que algunas cosas están fuera de los límites. ¿Qué es lo que está dentro de los límites y qué es lo que queda fuera de los límites? Muy recientemente en los Estados Unidos, un padre compartió conmigo algo que su hijo escribió. Esto es del sistema americanizado de estudio. Y él escogió escribir un combate en primera persona desde la perspectiva de un soldado ruso en Stalingrado. Se fue hasta 1942. Y los soldados fueron emboscados por los alemanes y los rusos lo que hacen es disparar directamente en la cara del soldado alemán y el niño describe lo que sucedió. ¿Qué pasa cuando disparas un rifle militar directamente hacia la cara del oponente? Bueno, la cabeza explota, explicaba el niño. Obviamente, se desarticula, se desintegra la cara, el cerebro va para un lado, la cara va para otro lado. Al niño se le suspendió. Lo corrieron de la secundaria. Y le dijeron a sus padres que no podía regresar a la secundaria hasta que tuviera una evaluación por un profesional con certificados para aclarar que este niño ya no iba a ser un peligro inminente para su persona y para los demás. Y el padre, obviamente, a la hora de hablar conmigo, tocó una vibra. Yo tengo una historia muy similar a la de él. En el 77, el director de inglés en mi escuela me nominó a mí y a otros 2 compañeros para entrar a una competencia de la NCTE, que es la Asociación o el Comité Nacional de Profesores de Inglés. Y llegamos a un salón muy pequeño con un libro azul para cada uno de nosotros y nos dijo, tienen 45 minutos para escribir una historia. Yo hablé de los refugiados de Alemania de Oriente, tratando de escapar. Y para el público aquí, tenemos que entender, bueno, obviamente, teníamos Alemania Occidental y Oriental. En mi historia, yo me enfocaba a Oriente. Los refugiados trataban de escapar corriendo por campos minados. Uno de ellos pisa una de estas minas que hace que explote su pierna desde la rodilla hasta la cadera.
Entonces, él, obviamente, tiene que ir arrastrándose hasta Normandía. Y los alemanes, viéndolo del otro lado, no pueden entrar a estos campos minados, pero están tratando de ayudarle para llevarlo a un hospital. Está arrastrándose, está totalmente dañado. Y en cuanto llega al borde y el guardia del otro lado le extiende la mano, él muere. Va gateando, va arrastrándose. Y bueno, mi madre vio estos datos. Me di cuenta que, revisando unos papeles, había guardado el certificado. Yo recibí un certificado felicitándome por narrativa creativa. Entonces los niños hacen siempre con combate en primera persona o amputaciones y muertes dramáticas o apuntando armas hacia otras personas. Los niños hacen esto hoy y en el pasado. Pero, ¿por qué? En un caso lo corren y en el otro caso lo premian. Entonces, el sistema no está siendo muy amigable con los niños. Muchos niños entonces han decidido que las escuelas son para niñas por el hecho de que son reprimidos cada vez que ellos quieren expresarse. Sin embargo, tenemos que entender cuáles son los límites de esta narrativa. ¿Qué queda dentro y qué queda fuera de estos límites? Es muy fácil entender. ¿Hasta dónde se permite la violencia genérica? Con esto quiere decir violencia que es intrínseca para un género. Si estás hablando, digamos, de un combate en primera persona en Stalingrado en el invierno del 42, obviamente va a haber violencia y muertes, porque eso es exactamente lo que sucedió. Si estás hablando de gladiadores en Roma, va a haber obviamente espadas y obviamente decapitaciones, muertes constantes, porque eso fue lo que sucedió. Es una narrativa apegada a los hechos. Sin embargo, si tenemos a Jared, que habla de Jared, que lleva un cuchillo a la escuela y apuñala a Matthew, y Matthew también está en la escuela, entonces eso ya no es aceptable. Eso está completamente fuera de los límites, porque estamos hablando de violencia personal o amenazante, que en este sentido ya no puede ser permitida bajo ninguna circunstancia. Nosotros no tenemos ninguna dificultad para tener lineamientos o entender con guías claramente cuál es la violencia genérica y cuál es la que sobrepasa estos límites. Hay otros ejemplos de escuelas que creo que han funcionado muy bien. Por ejemplo, Academia Gateway, la escuela católica en Chesterfield, muy cerca de St. Louis, en Missouri, Estados Unidos. Andrea Lynch, una maestra ahí, que ya está a punto de obtener su doctorado en Escocia. Era maestra de niños de 6 años y a la hora de llevar el taller a su escuela, 14 horas a lo largo de 2 días, es una escuela católica, niñas y niños por separado. He aprendido o he compartido con ellos lo que he aprendido en otros lugares y cómo enseñar el contenido, el mismo contenido, pero en los salones por separado. Andrea Lynch me explicaba que siempre empezaba el año pidiéndole a los niños un diorama o una serie de dibujos con cualquier historia que los niños pudieran escoger o quisieran detallar del libro del Génesis. Aquí tenemos el resultado de uno de los niños. Génesis, capítulo 14. Caín mata a Abel, su hermano. La primera reacción que tuvo ella fue negativa a la hora de ver el dibujo. No hay detalles, no hay ojos, no hay caras, no hay cabello, no hay color. El único color es la sangre que viene del cráneo, que sale del cráneo de Abel. Ella me decía que le iba a dar una marca o una calificación muy pequeña porque lo está comparando con esto. Esto es lo que una de las niñas hizo. Capítulo 1, la creación, color, textura. Esta niña incluso hizo la simulación del pasto, pero también pegó papel. Utilizó papel blanco, papel café para hacer este cachorro. Lo mismo con el caracol y el elefante. Bueno, la escala no está correcta, pero le dio obviamente un 100.
o una A+, como se maneja en Estados Unidos. ¿Qué calificación le va a dar a este niño? Una calificación muy baja. Pero recordó lo que hicimos en este taller de 14 horas, que comentaba yo esta mañana, el contenido que hacemos en este taller, entender qué es lo que el niño quiere dibujar y ayudarle a hacerlo mejor. Ella notó que había ahí una varilla. Este niño tenía esta varilla de manera que puedes ver cómo lo golpea una y otra vez. O sea, era como móvil. Y se dio cuenta que tiene que ver con la acción. Arriba habla de celos, envidia y enojo. Y le comentó, oye, muy creativo. O sea, tener una como varilla para involucrar al espectador hacia la imagen, muy creativo. Le comentó y le dio un 100. Y le dijo, ¿sabes qué? El doctor Axe va a venir el año que viene y se va a reunir con algunos maestros. ¿Puedo guardarlo para mostrarlo ante este profesor? Quiero mostrárselo, ¿no hay ningún problema? La cara del niño, bueno, se iluminó. Y después de un año, de ser un alumno que odiaba escribir, empezó a adorar la escritura. Misma escuela, mismos maestros, mismos guías, mismo currículo, misma currícula. Pero a la hora de tener una pedagogía amigable con los niños, con los varones, vemos un cambio. Y lo que hoy te dice esta maestra es que el mensaje es, quiero que me cuentes qué historia quieres narrar. Lo que pasa en la mayoría de las escuelas, donde decimos, no aceptamos violencia, puntuación, muertes. Queremos hablar de sentimientos, texturas, color. Lo que pasa es que muchos niños dicen, bueno, eso es tonto. Yo a lo mejor me voy a mi casa y juego videojuegos. Porque ellos entienden perfectamente, los creadores de software para videojuegos entienden perfectamente lo que quieren los varones. Entonces, en ese momento, un maestro acaba de desvincular a estos niños de la escuela. Pierden el interés. Ahora este niño en secundaria y esta maestra continúa en contacto con este joven y con su familia. Se le ofreció diferentes campamentos de verano. Podemos pagar, decían los padres, una semana en cualquiera de estas semanas, campamentos de verano. Y le dieron la información. Ellos creían que el niño iba a escoger lo que es pesca y campamento. Le encanta hacer eso. Se sorprendieron, sin embargo, cuando él escogió el campamento de verano para narrativa creativa. 7 días, te levantas, escribes, lo compartes con tus compañeros, todo el mundo lee. El profesor de la universidad comunitaria viene también, te ayuda. Estamos hablando de un niño que le encanta pescar, también le encantaban los videos, fútbol americano. Escogió, sin embargo, el campamento de narrativa creativa. Tenemos que quebrar estos, o romper, mejor dicho, estos paradigmas, estos estereotipos. Diferencias, obviamente estamos acabando nuestro tiempo, vamos a hablar de esto un poco más rápido. Esto tiene que ver con los estudios o mapeos cerebrales que se han hecho más de 19 años atrás. Mismo niño. Y los puntos de inflexión con el desarrollo, las niñas a los 11 años, los varones hasta los 15 años. Tenemos desviaciones estándares muy marcadas aquí que separan el niño promedio de la niña promedia en cuanto al desarrollo y la madurez cerebral. ¿Qué es un adulto? Bueno, cuando hablamos de desarrollo cerebral, los niños alcanzan hasta los 30, las niñas a los 22. Este es el desarrollo completo. Son muchos años de diferencia. Resulta que las diferencias de sexo entre adultos no son tan grandes. Pero entre un niño y una niña de 6 años son enormes en el cerebro y en muchos parámetros educativos. ¿Cuánto tiempo te puedes quedar quieto, sentadito y prestando atención? No hay mucha diferencia cuando hablamos de adultos. Un hombre de 30 años y una mujer de 22 años, no hay diferencia. Pero ¿qué pasa si sentamos una niña y un niño de 6 años? El promedio del varón de estar sentado y poner atención, la mitad del tiempo que la niña. A lo mejor está sentadito, a lo mejor está quietecito, pero no está poniendo atención. Un maestro me decía
que un niño en particular tiene que estar parado y brincando en su lugar para poder entender. Tiene que estar haciendo ruidos él solito para poder poner atención. Esto es común en niños, en varones pequeñitos. Las diferencias se van disminuyendo conforme vamos creciendo. Un hombre de 30 años es muy raro que tuviera que estar parado y haciendo ruido para poder entender. Entonces, la edad tiene que ver con el desarrollo de estas diferencias. Sin embargo, un niño de 15 años, un jovencito de 15 años, apenas va a la mitad de su desarrollo, no es un hombre aún. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos grupos fusionados o clases mixtas? Las niñas lo que hacen es que juegan el papel de que son menos maduras, no tontas, no todas, pero sí se hacen como las tontitas para adaptarse a las bromas de los niños. Entonces, un niño de 14 años es mucho menos maduro que una niña de 14. Digamos que está contando chistes muy tontos o chistes que tiene flatulencias, digamos, ¿no? Y las niñas dicen, ¡ay! Esto es muy tonto, pero algunas niñas se ríen de este jovencito. Lo que hacen es suponer o pretender que son menos maduras, porque así los niños les agradan. Pero a la hora de hacer esto, se convierte en un hábito. Y en los sistemas de educación mixta, se promueve que las niñas sean mediocres en este sentido, incluso con el mejor liderazgo. Es casi inevitable por estas conexiones intrínsecas de las diferencias que no se marcan las diferencias. Para resumir, tenemos la habilidad versus la motivación. Tenemos diferencias pequeñas en cuanto a la habilidad, pero diferencias grandes en cuanto a la movilidad. Tenemos a Roy Baumeister de la Universidad del Estado de Florida, que pregunta, tenemos un sofá y hay que aspirar. ¿Quién aspira por debajo? Vemos en los Estados Unidos que las mujeres obviamente van a mover o van a pasar la aspiradora por abajo. ¿Y los hombres por qué no? ¿Hay una diferencia en habilidad? ¿Los hombres no pueden mover el sofá? No, claro que sí, tienen toda la capacidad de hacerlo. No es que no pueden, sino que no quieren. Regresamos a Roy Baumeister y el libro que escribió, el título en inglés, ¿Is there anything good about men? ¿O hay algo bueno? ¿Alguna cosa buena de los hombres? Tenemos diferencias sexuales en el desarrollo del cerebro. Vamos a brincar algunas de esas diapositivas. Cuando le enseñas literatura a los varones, no les preguntas, ¿cómo te sentirías si pasara eso con las niñas? Sí, puedes hacer esa pregunta. A los 13 años, tenemos la corteza cerebral y el área en la cual se involucra el habla y el análisis. Una niña de 13 años puede tener alta articulación en cuanto al habla y a los sentimientos. El varón, sin embargo, sigue atorado en la amígdala. Entonces, las partes analíticas no han sido desarrolladas. Un varoncito de 13, 14 años no va a poder ser analítico en cuanto a los sentimientos. No le preguntes, ¿cómo te sentirías si fueras este personaje? Mejor le preguntas, ¿qué harías si fueras, o tú qué harías si fueras ese personaje? Bueno, un resumen de todo esto. Tenemos este libro que es antiguo, pero la nueva versión, así como el texto que acabo de compartir con ustedes, está en esta página. Es una versión minimizada en cuanto a lo que son los gráficos, pero si ustedes van a leonardsachs.com/alced.pptx, está en línea, pueden bajar ustedes las diapositivas de lo que vimos hoy, si gustan revisarlas, y también tienen mis datos de contacto, cualquier pregunta que ustedes tuvieran. Y a las 12 del día vamos a hablar en relación a la pregunta, ¿qué hacen los padres? Oye, pero el mundo es real y la escuela mixta es real. ¿Por qué regresar a la escuela diferenciada? Vamos a responderlo, vamos a identificar estas dudas de los padres y posteriormente en la tarde vamos a hablar con maestros relacionado a cómo involucrar a los niños, cómo motivas a los niños, cómo motivas a las niñas. Y en la nochecita vamos a tener una plática con los padres, qué es lo que saben los padres del Facebook y del Instagram y de las redes sociales y cómo aplicarlo a este tema.
Mi segundo libro, The Boys Adrift, el tercer libro, que aquí los mostré muy rápidamente. Tenemos tiempo para preguntas. Si tiene una pregunta, necesito que se formule al el micrófono inalámbrico para poder escuchar y hacer la traducción. Y si la quiere hacer en inglés, no hay ningún problema. Do you have your earplug? Yes. Oh, she's going to speak English. She's going to speak English. Quiero saber lo que está pasando con Lima. Una de las mejores escuelas, por lo menos mucha gente dice, la escuela está en inglés, no en español, y es en Perú. La escuela se llama San Silvestre, en la ciudad de Lima. Es nueva. No solamente cuentan con maestras que son maestras mujeres, sino que la escuela es para niñas. Tienen hoy en día hombres, maestros hombres. Y hay situaciones inusuales porque en realidad no se entienden. Y hay algunos aspectos que lesionan o lastiman a las niñas. Por decirle, tu padre está perdiendo dinero contigo, está desperdiciando su dinero si vas a esta carrera o a la otra. Los padres me visitaron y estaban verdaderamente enojados con lo que es la escuela y el sistema. Era una sorpresa para ellos el hecho de que en una escuela para niñas tuvieran profesores varones y que comentaran estas situaciones. No es tan sorpresivo, lo he visto en el pasado también. No es suficiente nada más tener una escuela para niñas u ofrecer escuela para niñas con una escuela para niñas, pero maestros que no han tenido entrenamiento, los resultados no van a ser mejores. Si tienes una escuela para varones con maestros que no han tenido entrenamiento específico para ver cómo funcionan los niños, no vas a tener resultados, al contrario, vas a tener resultados peores que los esperados. En la presentación de las 6 de la tarde voy a hablar más en detalle y voy a dar ejemplos. He recibido llamadas telefónicas de distritos escolares que me dicen, oye, queremos comentarte que vamos a empezar una escuela con niños y niñas por separado. Y yo les pregunto, ¿qué entrenamiento tienen los maestros? Y también tuve esta plática por teléfono con directores de distrito. Y dicen, no, vamos a trabajar en un proyecto piloto, me comentan. Y yo les decía, por favor, no empiecen con una escuela para niños o para niñas si va a ser como piloto y sin el entrenamiento oportuno. Y me dicen, ¿con quién estoy hablando? Y les digo, bueno, soy Leonard Sachs. Y me dicen, Leonard Sachs, el fundador y director de la Asociación Nacional para Educación Diferenciada. Y les digo, sí. Y me estás diciendo que no inicie un formato de escuela diferenciada. Y les digo, sí. No lo empiecen, esa es la sugerencia, porque si no hay entrenamiento, lo que van a tener es exactamente lo que acaba de compartir la persona que mencionó, lo de Lima. No importa si los maestros son hombres o mujeres. A las 6 de la tarde vamos a hablar de esto. Algunos de los mejores maestros para niñas o en la escuela de niñas son hombres y viceversa. Ocurre lo mismo. Algunos hombres son terribles para tratar a niños exclusivamente o maestras mujeres con niñas. Tenemos que tener el entrenamiento. De otra manera, no es una buena opción. Espero que usted también pueda acudir a la presentación de las 6. Vamos a hablar de ese tema. ¿Otra pregunta? ¿Sí tenemos tiempo para otra pregunta? ¿O preguntas o desacuerdos? ¿Comentarios?